nuevo en tertulia y comentábamos antes de la pausa que Ramos Ayoub será previsiblemente elegido mañana presidente oficialmente de la nueva Asamblea de Venezuela, la Asamblea de la Esperanza, la Asamblea que de los 112 diputados de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Quién es Ramos Ayoub, José Vicente? Mira, Ramos Ayoub es el actual secretario general de Acción Democrática. Acción Democrática es un partido muy viejo, es un partido que le dio a Venezuela 4 presidentes en 5 oportunidades. Digo 4 porque Carlos Andrés Pérez repitió, fue presidente 2 veces, un partido socialdemócrata. Y Ramos Ayoub estoicamente ha defendido lo que fue el partido durante estos últimos 17 años. Un partido vapuleado por el gobierno, un partido perseguido, incluso apenas llega Chávez al poder, allanan las instalaciones de Acción Democrática en la Florida buscando no se sabe qué cosa. Bueno, el gobierno de Chávez no tenía excusa para allanar ni nada, simplemente que le diera la gana a alguien y lo hacía. Y Ramos Ayoub, como parlamentario, es una persona con mucha capacidad de debate, es una persona intelectualmente muy preparado, tiene obras donde además critica el liberalismo, por ejemplo, es una persona que estudia diariamente, que no solamente se queda en la cuestión del debate político, sino que alimenta su base de datos con conocimiento, escribe todas las semanas, bueno, y ha mantenido un control muy férreo de una organización que por estar en las condiciones que estaba podía haberse desmantelado, podía haberse desarmado. Sin embargo, Acción Democrática sigue siendo un partido con representación en todo el país y mucho de eso se le debe básicamente al accionar. Tenemos un vídeo preparado, vamos a verlo. 62 votos para el candidato Henry Ramos Ayoub. La oposición venezolana, ahora en dominio de la mayoría calificada del Parlamento, decidió hoy que el presidente de la Cámara será Henry Ramos Ayoub, secretario general del histórico Partido Socialdemócrata Acción Democrática, en una elección que se celebró a 2 días de la constitución de la nueva Cámara. Tras proclamarse vencedor, el dirigente ADECO aseguró que presidirá al Parlamento para todos y reiteró los compromisos de la unidad con el electorado orientados a introducir un proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional que libere a los que consideran presos políticos, y hará esto aunque la oposición parlamentaria no cuente con el respaldo del jefe del Estado, Nicolás Maduro. No vamos a ser, por cierto, un contrapoder. Vamos a ser simplemente el poder autónomo, el poder legislativo nacional, y a cumplir las funciones que el poder legislativo no ha cumplido en los últimos 17 años. Solo Ramos Ayoub y el diputado del partido Primero Justicia, Julio Borges, se batieron en esta contienda para dilucidar el cargo que no se pudo decidir por consenso entre toda la alianza opositora. Se registraron 62 votos para el ADECO y 49 para Borges. Sumaron 111 votos, dada la ausencia de uno de los diputados electos que no pudo llegar a las elecciones tras sufrir un accidente de tráfico menor. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional pidió a las Fuerzas Armadas venezolanas que cumplan su deber constitucional para que el próximo martes todos los diputados, los de la oposición y los del chavismo, puedan asumir sus cargos sin violencia y sin amenazas. Bueno, compañeros. Poder institucional correoso para Maduro, ¿no? Sí, el asunto que ya lo hemos mencionado antes, más importante, es que esta nueva Asamblea Nacional, y conociendo a Henry Ramos Ayoub y su formalidad, vienen a ser una institución formal. Y eso, por supuesto, a la forma de gobierno del chavismo le cae muy mal, porque ellos están acostumbrados a tener secretarías del partido en las distintas instituciones. Entonces, vamos a tener una Asamblea Nacional que puede cambiar la ley del Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal y la Carta y el Tribunal Constitucional no puede decir nada.
Simplemente cambio la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Puedo cambiar la ley del Consejo Nacional Electoral. Y esto no son cambios baladíes, que la gente dice, bueno, pero ¿para qué vas a cambiar algo? Bueno, es que el problema es que estos cargos están siendo ahorita ocupados por miembros del partido de gobierno. Les voy a comentar solamente una anécdota de la elección de los jueces al Tribunal Supremo de Justicia. Uno de los jueces electos es un diputado de la Asamblea Nacional que en su momento votó por él para ser nombrado juez del Tribunal Supremo de Justicia. Oye, eso se llama corrupción, no se llama de otra manera. Primero porque el señor tenía su biografía montada en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque cuando buscaba su página web en la Asamblea Nacional, el tipo sale como miembro y representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y tú no dejas de ser del Partido Socialista Unido de Venezuela porque renuncias hoy para presentarte mañana al tribunal. Entonces, corrupción asquerosa. Ese tipo de cosas fueron las que pasaron y que son las que invitan a que haya una reinstitucionalización del país. Inclusive ha habido declaraciones de la MUT y de Henry Ramos Alup diciendo que van a buscar la manera de acortar el mandato de Maduro. Y para eso es que sirven los 2 tercios. Esa es la pelea que tiene el chavismo ahorita con una asamblea de los 2 tercios, tratar de demostrar que aquí hubo esto y aquello. Dejamos súbitamente de tener el mejor sistema electoral del mundo, que era lo que ellos decían, y también dejamos de tener gente que respetaba los resultados electorales. Recuerden que ellos eran los que decían que había que firmar un acuerdo para respetar los resultados electorales. Bueno, son ellos ahora los que están impugnando, sabiendo que no tienen razón, por el simple hecho de que no saben dónde se meterse y saben que lo que viene es una profunda transformación del sistema político venezolano a través del poder legislativo. Pues de la abrumadora mayoría de los 112 de Venezuela, que mañana se constituyen en asamblea allá en Caracas, pasamos a la realidad política española, que viene, es todo un lío monumental. Nos centramos en primer lugar en Cataluña por la última hora. La CUP, como sabemos, este fin de semana ha negado la investidura a Artur Mas, pero no niega la posibilidad de prestar su apoyo a otro candidato que no sea Artur Mas. Está diciendo que pongan en juego a Oriol Junqueras singularmente, o a Raúl Romeva, o Neus Munté, lo que sea. Cualquier cosa que pase por allí, singularmente Oriol Junqueras, que sirva para investir, salvar el proceso antes de ir a una nueva convocatoria electoral, antes del día 10 de enero. Artur Mas ha comentado que no se va, que no renuncia, que no da un paso atrás. Esto ha provocado unas grietas importantísimas, yo creo que irreversibles, en Juntos por el Sí. De hecho, importantes nombres de Esquerra Republicana, entre ellos Joan Tardá, ha dicho a Artur Mas que dé un paso atrás, en unos términos muy duros, ¿vale? Ya está circulando en las redes sociales la palabra botifler, que es lo más duro que se puede decir en Cataluña, que es un traidor, botifler. Están apareciendo incluso pintadas, ya por ahí en algunas zonas rurales de Cataluña, más botifler. Bueno, se ha gritado de una forma, en cuestión de horas, el núcleo, el Frente Independentista Catalán. También se ha gritado la CUP, como se preveía. De hecho, esta misma tarde ha dimitido Antonio Baños, que era su cara visible. Ha sido un partido asambleario, no hay líderes, pero bueno, Antonio Baños era el portavoz, el tipo más presentable dentro del impresentable que es ese partido. Bueno, presentable. Si es que es antiplanetario, ni Bueno, siquiera anticapitalista. Un programa en relación a España que se llamaba Economía para Idiotas. Sí, sí. Bueno, y es un... Hombre, y era partidario de investir a Artur Mas, y a no haber podido arrastrar al núcleo dirigente de la CUP, pues ha dimitido de una forma, entiendo que digna. Y bueno, de hecho, lo que se ve, están ahora mismo el bloque independentista que encarna Juntos por el Sí, la CUP, todos contra todos, y así estamos. Entonces, ¿cómo veis la cosa? Pues estamos a pocas horas, a pocos días de la campana que aboca a unas elecciones en Cataluña en el mes de marzo aproximadamente, sí, el 6 de marzo, sí, creo que es la fecha más o menos que estaría ahí señalada.
o puede ocurrir un milagro que se presente un candidato que sea votado por parte de los diputados juntos por el sí, por la gente de tal. No sé qué puede pasar, porque ya la situación es un poco extraña. Pero vamos, yo creo que estamos abocados a unas elecciones, pero que está claro que ya el Frente Independentista se ha fraccionado y entre ellos están a tortas, ¿no? Bueno, estamos en 1937, cuando Exacto. se montó ese conglomerado de Exacto. anarquistas, la izquierda ya cada Que vez eso es lo dos que a pasa por ir de tortas la entre mano, ellos. por ir de la mano con Bueno, estos. es que es alucinante que el destino Claro. del gobierno de Cataluña y de Artur Mas, de CDC, lo vaya a decidir el partido antiplanetario por excelencia, anticapitalista, anti-Unión Europea. Uno que lleva en su programa justo lo contrario a lo que ha defendido de toda la vida la burguesía catalana. Y Artur Mas anda que no... Solamente hay que escuchar a Almudena, perdonar, el discurso de Nochevieja de Claro. Artur Mas. Era el discurso de un antisistema. Por eso, es que era eso un es lo discurso alucinante. absolutamente incoherente e Totalmente incongruente con lo que ha venido sosteniendo CDC históricamente. En el contexto catalán, vamos, nada que ver. Pero es que eso es el fin del propio sistema de partidos en Cataluña. CiU ha desaparecido, Unión y está ni se la espera, aunque se repitan elecciones. CDC se está rompiendo, la CUP está rota, Esquerra no está mucho mejor. Yo creo que a Cataluña lo que le conviene, ahora en serio, es una repetición de las elecciones y que Ciudadanos y el Partido Popular, que son allí la única oposición al frente separatista, porque el PSC ni se sabe por dónde anda bailando Iceta estos días, no se conoce. Yo creo que tienen que plantear unas elecciones para intentar mejorar el resultado y poder plantar cara a ese frente rupturista que se ha roto, aprovechar que se ha roto. Yo creo que lo que conviene es unas nuevas elecciones en marzo. No pasa nada porque se repitan las elecciones, no pasa nada por estar sin gobierno. Mira, en España posiblemente estemos 6 meses y tampoco nos va a pasar nada. Yo coincido con que digamos la solución más viable y probablemente la más conveniente para Cataluña es la repetición de los comicios. Entre otras cosas porque probablemente supondría ya el certificado de función definitivo del Frente Independentista, y no digo que claro, no digo que digamos que ese impulso independentista fuera a ahogarse, y tampoco tiene por qué. Yo no creo que esté mal que haya gente que defienda ese tipo de presupuestos si lo hace desde los cauces democráticos, pero es verdad que sí permitiría que incluso la bandera independentista dejara de estar patrimonializada por unos cuantos que han conformado una lista que se llama Junts pel Sí y que se ha hecho añicos, y que yo creo que con una nueva elección acabaría absolutamente hecha pedazos. Porque lo que hemos estado viviendo estos últimos días, estas navidades, claro, por favor, la votación, el empate a 1.515 votos, bueno, eso parecía el Día de los Inocentes. Absolutamente deliberada. O sea, Eso ha sido pactado. Hombre, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. es que es todo Es que yo esperpéntico. no me imagino ni siquiera en una nueva convocatoria electoral puesta en marzo, que es más o menos lo que toca, a principios de marzo, una lista independentista tan heterogénea como la que se presentó el 27 de septiembre bajo la marca Junts Claro, es pel que Sí. eso podría cambiar todo el Claro. mapa político en Cataluña. Y ojo a Podemos, que hoy ha insinuado Pablo Iglesias que Ada Colau podría ser la candidata a presidenta de la Generalidad. Ahora vamos a hablar de eso. Cuidado con Ahora vamos a hablar de Podemos. eso. Será siquiera Ada Colau. Será si quiere Ada Porque Colau, Pablo Iglesias pero muchas Pablo lo veces intenta. también simula que es un poco el que maneja las marionetas, pero muchas veces tampoco tiene tanta... No, está claro, él ni maneja a Ada Colau ni a tanta Carmena, capacidad a ninguna de las influencia, dos. Tanta capacidad de influencia. Vamos, quiero recordar que su ministro de Defensa está sin acta de diputado, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero es que ahí hay que entender que Podemos no es un partido, es un partido movimiento que se conforma de muchos movimientos antisistema va a haber de la cuatro sociedad grupos civil y parlamentarios, que con esos efectivamente diputados, nada es que no es un... Eso sí lo quiere la justicia, porque eso tiene pinta de ser fraude de ley. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver paso a paso. Quedan aún, estamos a día 5, quedan aún 4 o 5 días para intentar una investidura. ¿Veis posible un acercamiento de Artur Mas al PSC para intentar in extremis una sociovergencia? Esa es la baza que Viendo posible un Pedro Sánchez junto por el sí en Madrid. Sería una carambola ¿O lo extraña. veis muy Extraña. muy ajustado de tiempo? Yo creo que el Partido Socialista acabaría ya por pegarse el último tiro en el pie. Efectivamente. Pero es verdad que es una opción que se ha manejado y que ayer estaba corriendo por las redacciones. Es Lo que decir, pasa es que no la parece muy viable. idea de que Artur Mas no va a ser investido como presidente, que parece absolutamente taxativa, se puede ver contravenida por el hecho de que el PSC
sorprendentemente llegue a una aveniencia con Artur Mas. Yo lo veo improbable, pero no es descartable. Yo veo muy complicado que Carmen Chacón, que está en los apoyos a Susana Díaz, entre ahora en esta jugada, sinceramente. Yo lo veo imposible. Vale. Otra cosa. Y ahí recuperamos un poco el comentario que habéis hecho antes. Si vamos a unas elecciones en marzo en Cataluña, ahí sí que vemos una posible subida del partido satélite de Podemos, que no es un partido satélite de Podemos, es un partido al que Podemos se ha asociado, que es a la inversa, el que lidera Ada Colau. Y la posibilidad de hacer una especie de frente con Esquerra, con la CUP y esta gente de Ada Colau. Hay una encuesta por ahí que les daría a estos tres mayoría absoluta en Cataluña. Imaginaos un gobierno de coalición, o un gobierno con pactos de investidura o con pactos de legislatura, con estos tres, con un Oriol Junqueras de presidente, pongamos por caso a una Ada Colau o quien fuera de presidenta, con apoyos de la CUP. Es decir, imaginaos que el escenario sería peor incluso que el actual, con Artur Mas investido hoy. Yo creo que al final no iba a cambiar tanto la cosa, porque al final quien va a seguir imponiendo su hoja de ruta son los señores de la CUP, que tampoco tienen tantas diferencias con Ada Colau, ¿eh? Sí, no. Es decir, el Frente Popular lo querían montar los de la CUP exactamente igual, solo que poniendo de rodillas a Artur Mas. Yo no veo que vaya a haber una diferencia tan significativa. Lo triste de todo esto es que la sociedad catalana esté en el punto ese de otorgar una mayoría absoluta a partidos antieuropeos, antitodo, anticapitalistas. ¿Qué ha pasado con el CENI catalán? Antiplanetarios, como digo yo. ¿Qué ha pasado con el CENI catalán, con la burguesía catalana? ¿Qué sociedad más cobarde? Yo si a mí algún catalán me está escuchando, que me disculpe, pero yo voy a decir lo que pienso. Yo creo que Cataluña se conforma de mucho, históricamente, desde la Semana Trágica, estoy hablando Y hace 100 años. de hace más de 100 años. Yo creo que Cataluña se conforma tiene un sustrato un poco, no digo, anarcoide, efectivamente, claro, o anarquizante, por supuesto. Que está en su ADN, como en parte en Andalucía, por ejemplo, pero mucho más de manera acusada en Cataluña. El sí catalán es una imposición, es una etiqueta impuesta por la burguesía catalana, que no deja de ser una minoría en Cataluña, una minoría privilegiada, pero de la que una gran mayoría, por supuesto, durante muchos una mayoría años. social, una mayoría cualificada, una mayoría con influencia en el resto de España, pero no deja de ser una mayoría minoritaria en el sitio en el que se instala, que es en Cataluña. Y en ese sentido yo creo que fenómenos como el de Ada Colau, que no tiene nada que ver con Esquerra Republicana de Cataluña, son mucho más catalanes que ese sein catalán o esa marca de centro derecha catalana, que no deja vamos, que no sale más allá del Paseo de Gracia y de Pedralbes. Es que es así. Que yo creo que tiene su lógica, la deriva de CiU a esto. Con respecto a que pueda formar parte o a integrar, yo no soy en absoluto defensor de Ada Colau, me parece una señora que no debía ser alcaldesa de Barcelona simplemente por el hecho de que tiene una minoría bastante exigua, claro, sí. Pero más allá de eso, la ley electoral está en España como está, y esa señora es alcaldesa de Barcelona y por eso hay que respetarla. Pero bueno, más allá de eso... No, es alcaldesa porque el resto quiere. Bueno, vale. Porque tiene 12 de 41. Vale, pero bueno, habrá que preguntar. De mismo modo que quieren tumbar a Rajoy sumando a los pequeños, allí en Barcelona podrían sumar los pequeños contra Ada Colau, porque tienen 12 de 41. Habrá que preguntar a Pedro Sánchez, entre otros. Habría que preguntar a CiU, PSOE, PP, Ciudadanos, ¿por qué no forman una mayoría para tumbar a Ada Colau? Pero en cuanto a que Colau pueda ser paladín, digamos... Si están tan avergonzados de tener esa alcaldesa, ¿por qué no suman una mayoría de gente respetable como ellos dicen? Pero vamos a ver, claro, es que yo creo como que ellos dicen, no digo yo. El tema está en el propio nacionalismo en sí. Anteponemos que CiU es de centro derecha y la CUP de extrema izquierda, pero no nos damos cuenta que en el fondo son lo mismo. Sí. Son nacionalistas y son populistas. Los populistas, ¿quién lleva durante años dividiendo a los catalanes entre el pueblo y el no pueblo? ¿Quién ha convertido la educación en Cataluña en una fábrica de odio hacia España? Porque al final lo que subyace es que
comparten el populismo, son partidos populistas, el nacionalismo es populismo, exactamente igual que Podemos. A mí no me extraña absolutamente nada la deriva de CiU a Ada Colau, porque al final no es más que el cambio de un populista por otro, ¿o es acaso menos populista Artur Mas que Ada Colau? A mí me sorprende, yo no reconozco a Artur Mas. Al Artur Mas de hoy, 4 de enero de 2016, no lo reconozco con respecto a que parece hace Nicolás Maduro. 6 años, ¿eh? No hablo de hace 10, hablo de 6. No tiene nada que ver. Es que igual no antes decías que Nicolás Maduro no quiere dejar el poder, ¿por qué va a hacer luego? ¿O qué responsabilidades puede cargar sobre él? Ojo con Artur Mas. Yendo al notario para firmar un contrato donde quedara claro que no iba a pactar jamás con el Partido Popular. Hasta ahí te puede parecer pues una butad, te puede parecer lo que quieras, pero no deja de ser una cuestión razonable, ¿no? Lo de Artur Mas de hoy. Hombre, es... razonable. Vamos a ver. Razonable en la historia de su partido, no. Bueno, porque recuerda al Majestic. Bueno, pues vale, que hombre, ya. Razonable con la historia de su partido no es una deriva lógica del populismo. Y CiU le ha pegado a pelo y a pluma según le ha venido, porque es así, igual que el Partido Nacionalista Vasco, y no nos vamos ahora a arrancar las vestiduras por eso. Pero Artur Mas hasta ese momento era un representante bastante presentable de lo que venía siendo la tradición de centro derecha, de un partido liberal como se podía de nacionalista o regionalista, como se podía considerar CiU. A partir de 6 años a esta parte, Artur Mas ha sido una sucesión de despropósitos, hasta el punto de que es el político que probablemente haya recibido unas condiciones, las condiciones más favorables posibles para haber sido un gran líder político en su ámbito, lo ha dilapidado absolutamente. Yo recomiendo, si se me permite, un análisis que hace hoy Salvador Sostres en ABC sobre la evolución o la degeneración de Artur Mas, y es absolutamente gráfico. Te das cuenta de cómo es posible que en todas las ocasiones que ha tenido para hacer algo bien, lo ha hecho mal. Es decir, no se puede ser más errático en una evolución política. Yo creo que la clave está en la pérdida de poder de CiU en la legislatura anterior, en el tripartito. Es un partido que estaba acostumbrado desde el año 78 a mandar. Y eso supone a colocar amigos, eso supone alimentar bocas. Y cuando pierde el poder con el tripartito, a partir de ahí cualquier deriva por mantener ese poder, yo creo que entra dentro de la lógica del populismo y de la lógica no democrática, pero entra. La necesidad que tenía CiU de preservar el oasis catalán con todos los amiguetes a los que había que colocar no me parece justificación suficiente. No, sí, democráticamente no es justificable. Una estructura que ha sido determinante en la configuración política de Cataluña, pero no me parece razón suficiente como para haber montado el follón que ha montado. Bueno, luego yo creo que hay razones de índole personal. Algo tiene que haber. ¿Y este desaguisado que se está tejiendo ahora, que se va a determinar definitivamente el día 10, previsiblemente con unas elecciones anticipadas en marzo, va a tener una influencia, creemos que notable, en el marco estatal, en el marco nacional? Por supuesto. Por supuesto. ¿En qué sentido? Es una elección... Mira, nos vamos de la mano con estos de la CUP y mira lo que nos ha pasado. ¿Va a tener una traslación con el fenómeno Podemos? Es decir, si nos vamos con Podemos nos puede pasar lo mismo. ¿Tú crees que se va a relacionar o no se va a relacionar? Yo creo que no, porque él ponía el dedo en la llaga. ¿O crees que se va a esperar a las elecciones? Perdóname. ¿Se va a esperar a la resolución de las catalanas para pactarlas en el Congreso? ¿La investidura o no de Rajoy? Bueno, es que eso ni siquiera va a depender de Rajoy. Eso depende de los tiempos que el monarca quiera para la formación de gobierno. Es que ahí es Rajoy muy importante la gestión del tiempo que puede hacer efectivamente el rey. Y por eso estamos hablando de una repetición de elecciones generales en abril o mayo, dependiendo de cómo se gestione o no. Yo es que creo que vamos a ir a nuevas elecciones generales. Sinceramente, a día de hoy la investidura de Mariano Rajoy parece casi imposible. Y por otro lado tenemos a Podemos, a los de Ada Colau, que es a los que les interesa la repetición de elecciones en el fondo. Porque solo pueden subir. Solo pueden subir. Bueno, depende. Sí, solo pueden subir. Como también pensábamos que la gestión de Carmena iba a afectar, de Carmena y Colau, pensábamos que iba a afectar muchísimo al voto de Podemos en las generales y no ha afectado en absoluto. La remontada que decía Íñigo Errejón se ha producido. Y realmente Podemos, lo que han fallado son estrepitosamente los vaticinios, el pinchazo de Ciudadanos, que es el que parte en desventaja en la repetición de elecciones catalanas, porque en las elecciones catalanas, Inés Arrimadas salía
al alza en la aureola de Ciudadanos como la gran esperanza, y ahora sale con un Ciudadanos a la baja y que ha perdido 250.000 de votos en Cataluña en las elecciones generales. Que consiguió Inés Arrimadas, Cuidado. perdona, la Es noche el electoral, momento de García septiembre, Albiol, ¿eh? Yo recuerdo a Inés Arrimadas pedir convocatoria de elecciones. Efectivamente, y además es la única coherente porque lo pidió desde Fue el día la única, 1. pero en el mismo minuto de comparecer. ¿eh? Sí. Efectivamente, y sin embargo va a partir en una situación muy complicada, mientras que García Albiol, como el PP ya parte de cero en Cataluña, solo puede mejorar al mismo tiempo que Podemos. Y eso mismo se puede repetir en unas elecciones generales. Podemos puede subir y el Partido Popular va a depender de sí mismo. Porque claro, si Mariano Rajoy es el candidato, lo mismo que hay de 120 a 90 diputados. Y encima, como tenga Susana Díaz enfrente, ya ni os cuento hasta dónde va a caer. Ahora mismo no se me ocurre un candidato con mayor legitimidad para repetir como candidato que Mariano Rajoy. Entre otras cosas porque es el presidente del gobierno en funciones. Pero estamos su partido. Pero estamos Bueno, dependiendo de presiones. No estoy de acuerdo ¿Qué calendario manejas en tu periódico? Visto que va a haber elecciones en Cataluña en marzo, ¿crees que no se va a resolver el puzzle nacional hasta que haya una resolución de las elecciones catalanas? Entonces, y por el camino, el lío en el PSOE. Yo creo que esa es la lógica, pero es que yo creo que el Congreso del PSOE es Yo claro. creo que hacer vaticinios o futuribles en este sentido es bastante peregrino. Entre otras cosas porque de aquí al sábado a las 12 de la noche se puede producir un acuerdo en Cataluña y haber un candidato que sea investido con el acuerdo de la CUP y de Junts per Sí. Se puede producir. Es que la gente de CDC no va a votar a ese candidato. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque en CDC también hay discrepancias internas desde hace muchísimo tiempo. Ayer estuvieron reunidos hasta altísimas horas de la noche. Yo no tengo la convicción de que Artur Mas sea la única baza de consenso absolutamente incuestionada por parte de la base de Convergencia Democrática de Cataluña. Yo creo que Artur Mas, por sus propios errores personales, yo creo que se ha convertido en una rémora, no para la opción política de Junts per Sí, sino para la política en Cataluña y por ende para la política del resto de España. Lo digo completamente. Yo creo que es un cadáver político, lo digo desde una convicción absoluta. Mira, yo estoy completamente... Es decir, uno no se puede hacer el harakiri de una manera tan explícita como ha ocurrido con el caso de Artur Mas. Yo creo que no hay precedentes de un líder político. O sea, él se ha aferrado a su prestigio internacional y a ser un poco la imagen del proceso, como él dijo, más allá de Cataluña, es decir, en el resto de Europa. Artur Mas no lo conocen en absoluto en la Unión Europea, y cuando lo conocen es para llevarse las manos a la cabeza. Bien, Isa, tenemos que hacer la segunda y última pausa. Seguimos con Cataluña y pasamos a continuación a analizar sus implicaciones y las consecuencias en el resto de España. Volvemos enseguida, en unos minutos. Hasta ahora.